Dios los bendiga a todos mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más. Lamentablemente no podemos estar en la casa de Dios como deseamos, pero le damos gracias al Señor, como hemos dicho ya 1,000,000 de veces, por los medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros a poder continuar haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer. En esta mañana, o esta tarde, perdón, continuamos nuestra serie titulada ¿Hasta cuándo? La serie que hemos empezado, que hemos visto a través del libro de Habacuc. Y en el día de hoy nos vamos a enfocar primordialmente en el capítulo 3, versículo 2. Antes de comenzar, como es nuestra costumbre, vamos a pedirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que nos dé dirección y que nos ministre en esta tarde. Oremos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento, con corazones quebrantados, Padre Santo, con corazones humildes, porque reconocemos que nuestras oraciones están siendo elevadas a un Dios santo, santo, santo. Reconocemos que nuestro Salvador Jesucristo intercede por nosotros, y Jesucristo, te pedimos en este momento que nuestra oración llegue a nuestro Padre, Señor, que Padre, que tú inclines tu oído hacia nosotros y que nos brinda en esta tarde lo que deseamos. Y lo que deseamos en esta tarde, Señor, es alimentarnos de tu palabra, Señor. Dejar que tu palabra remueva de nuestros corazones toda angustia, Señor, todo temor, toda ansiedad, Señor. Ese es el propósito del mensaje del día de hoy. Espíritu Santo, ayúdame. Tú sabes mis dificultades, Señor. Tú sabes los problemas, Señor. Pero yo sé que mi Dios, yo sé que tú, Espíritu Santo, yo sé que Jesucristo es más poderoso que mis problemas, es más poderoso que mis circunstancias, que mis temores. Aquí estoy, Señor. Te entrego este mensaje a ti, Espíritu Santo. Utilízame en el día de hoy para la gloria y honra de mi Salvador Jesucristo. Te amamos, Señor, y pedimos estas cosas en tu nombre. Amén. El profesor y teólogo Howard Hendricks una vez dijo que un día, mientras él estaba caminando en el campo de la universidad donde él enseñaba, en Dallas Theological Seminary, se encontró con una joven cristiana que se veía muy triste. Hendricks se le acercó y le preguntó a ella cómo estaba. Y la joven respondió: bajo las circunstancias estoy bien. Hendricks inmediatamente respondió: bajo las circunstancias, ¿qué haces ahí? Un cristiano nunca debe estar bajo las circunstancias. Es posible, lamentablemente, que alguno de ustedes en esta tarde se encuentre en ese mismo lugar, bajo las circunstancias. Si ese es el caso, dejemos que la palabra de Dios en esta tarde nos eleve por encima de las circunstancias y que llene nuestro corazón de gozo, que llene nuestros corazones de felicidad. Lo que tenemos que hacer en el día de hoy, nuestros queridos hermanos, es dejar que Dios nos eleve por encima de nuestras circunstancias para poder brindarle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todas nuestras circunstancias. Hermanos, escuchen por favor. El mensaje del libro de Habacuc es que el cristiano nunca debe vivir bajo las circunstancias. La palabra nos dice aquí que el cristiano vive por fe. El cristiano por fe siempre debe confiar y descansar en la soberanía de Dios. El cristiano por fe siempre debe descansar y confiar en la protección de Dios. Debe confiar y descansar en la salvación de Dios y en el amor de Dios. Ahora, antes de comenzar en esta tarde, por favor, permítame hacer un corte resumen de los primeros 2 capítulos de Habacuc. En Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 4, la palabra de Dios dice así: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces vivir por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mis ojos hay destrucción y violencia, pleitos y contiendas se levanta. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío rodea al justo y así se tuerce la justicia.
En Habacuc capítulo 1, versículo 4, nos encontramos con la queja y las preguntas de Habacuc, dado a toda la corrupción en el pueblo de Judá. En los ojos de Habacuc, el silencio de Dios era el equivalente a inactividad, y esto causaba gran frustración en la vida de Habacuc. Continuamos aquí en el capítulo 1, versículo 5, y vemos la respuesta de Dios a las preguntas y quejas de Habacuc. Y también vemos la descripción del poder y la crueldad de los caldeos. Todo el mundo ahí en Habacuc capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios dice así: mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contaras no la creáis. Porque yo, hablando Dios, levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Continuamos aquí viendo en Habacuc capítulo 1, versículo del 12 al 17, que Habacuc continúa haciéndole preguntas a Dios porque está confundido con las respuestas de Dios. Él no puede entender el por qué Dios va a usar una nación como los caldeos, una nación peor que el pueblo de Judá, para traer juicio sobre ellos. En este momento de confusión, Habacuc hace lo que tú y yo, mis queridos hermanos, debemos hacer cuando nos encontramos en esa misma situación. Lo que hizo Habacuc y lo que tú y yo tenemos que hacer es que dejar que el Espíritu Santo nos traiga a nuestra memoria el carácter de Dios, hermanos. Que el Espíritu Santo nos traiga a nuestras memorias los atributos de Dios, lo que tú y yo sabemos de Dios. En Habacuc capítulo 1, versículo del 12 al 13, vemos que eso es exactamente lo que Habacuc hace. Escuche lo que dice la palabra. Dice así: ¿no eres tú, hablando Habacuc, desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, Jehová, para juicio lo pusiste, hablando de los caldeos, y tú, roca, lo estableciste para castigar. En ese momento de confusión y frustración, el Espíritu Santo le trajo a la memoria de Habacuc que el Dios de él era un Dios eterno, que el Dios de él es un Dios santo, que el Dios de él es un Dios fiel de cumplir sus pactos y sus promesas, que el Dios de él es un Dios omnipotente. Continuamos viendo aquí el repaso de Habacuc. Ahora veamos el capítulo 2, versículo 1. Y aquí vemos a Habacuc pacientemente esperando una vez más las respuestas de Dios a sus preguntas. En Habacuc capítulo 2, versículo 1, la palabra dice así, hablando Habacuc: en mi puesto de guardia estaré. Voy a estar velando a ver qué es lo que tú me vas a decir, Señor. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá. Y a qué he de responder tocante a mi queja. En el versículo 5, mejor dicho, en el versículo 3 y 4, vemos también a Dios respondiéndole a Habacuc. Ahí, Habacuc capítulo 2, versículo del 3 al 4, dice así: Jehová me respondió: escribe la visión y grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en los últimos versículos del capítulo 2, del 5 al 20, vemos la respuesta de Dios cuando Él le dice a Habacuc: yo voy a usar a los caldeos para que traigan juicio sobre el pueblo de Judá. Pero no te preocupes, Habacuc, porque yo voy a destruir a ese ejército. Ahora, hemos llegado al capítulo 3, donde Habacuc termina con una oración de adoración. En el día de hoy, continuamos con nuestra serie titulada ¿Hasta cuándo? Y este será el quinto mensaje en esta serie, que es titulada Oración de Adoración. A través del estudio, escuche por favor, de este libro, hemos visto una cosa, hermanos.
Y esa cosa es que cada vez que Habacuc se encontraba lleno de dudas, cada vez que Habacuc se encontraba lleno de frustración, él inmediatamente hablaba con Dios. Y eso es lo que tú y yo en el día de hoy tenemos que hacer. En esos momentos cuando tú y yo nos encontramos frustrados, en esos momentos cuando tú y yo estamos llenos de temor y ansiedad, en esos momentos cuando tú y yo estamos llenos de dudas, tenemos que seguir el patrón, el ejemplo de Habacuc. Y eso es correr inmediatamente, no a nuestras amistades, no al social media. Tenemos que correr inmediatamente a nuestro Padre Celestial. Habacuc le contaba todo a Dios. Habacuc constantemente llevaba sus peticiones a Dios en oración. Escucha, hermano, la oración es una parte muy importante, no solo para poder vivir la vida cristiana, sino también para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Yo estoy seguro que los que están presentes, los que están escuchando en esta tarde, desean vivir no solamente una vida cristiana, el deseo de nosotros es vivir una vida cristiana victoriosa. La oración, escuche mi hermano, es la clave principal para poder vivir la vida por fe. Esto es muy importante. La clave fundamental para la fe estable de Habacuc fue la oración y su comprensión de la soberanía de Dios. Esta tarde nos vamos a enfocar en Habacuc, como dije anteriormente, capítulo 3, versículo 2. Y en este versículo vamos a hacer una observación detallada, primeramente del punto número 1, ahí en su bosquejo, la oración victoriosa de Habacuc. La oración victoriosa de Habacuc. A través del libro de Habacuc, hermanos, vemos que el profeta está experimentando una amplia gama de emociones. En el capítulo 1 vemos que Habacuc está lleno de preguntas y dudas. En el capítulo 2 vemos que Habacuc está lleno de fe. Pero en el comienzo del capítulo 3 vemos que Habacuc está lleno de temor. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la oración que encontramos en el capítulo 1 de Habacuc y la oración que se encuentra aquí en el capítulo 3. La gran diferencia es que en el capítulo 1 de Habacuc, el profeta solamente estaba enfocado en sus problemas. El profeta solamente estaba enfocado en el pecado de Judá. El profeta solamente estaba enfocado en el juicio eminente de los caldeos. Pero en el capítulo 3, el profeta dejó de enfocarse en todas esas cosas y comenzó a enfocarse totalmente en Dios. Eso es lo que tú y yo en el día de hoy tenemos que hacer. Si vamos a vivir por fe, tenemos que quitar nuestros ojos de las cosas que podemos ver y poner nuestra mirada por fe en lo que no se ve, que es Dios y las promesas de Dios. Ahora ahí en su bosquejo, ve ahí el punto A. Observemos primeramente, número 1, el temor de Habacuc. Now, antes que veamos este versículo, mis queridos hermanos, es importante notar que este capítulo es una oración de adoración puesta en música. El capítulo 3 es un himno de adoración dirigido hacia Dios. Ahora, a pesar de que Habacuc comenzó el libro con preguntas, quejas y confusión, él termina en un canto de adoración. Habacuc comienza su libro con preguntas, pero termina, mi querido hermano, con sumisión. Habacuc comienza el libro con quejas, pero termina con adoración. Habacuc comienza el libro con confusión, pero termina con claridad. Bendito sea su santo nombre. Y lo mismo que sucedió en la vida de Habacuc, en lo que están escuchando, entiendan que puede suceder también en tu vida. Posiblemente en este momento tienes preguntas, tienes quejas, tienes confusión. Pero deja que el Señor transforme esa queja a sumisión. Deja que el Señor transforme, mejor dicho, esa pregunta a sumisión. Deja que el Señor transforme esa queja a adoración. Deja que nuestro Señor transforme esa confusión a claridad. Él lo puede hacer. Él quiere hacerlo en tu vida. La cosa es, ¿crees tú que Él podrá hacer eso? Mi esperanza es que digan que sí.
Ustedes saben muy bien que en nuestra iglesia siempre decimos, no importa cómo uno comienza, lo que importa es cómo uno termina. En el libro de Habacuc vemos aquí el profeta lleno, como dije anteriormente, de confusión, lleno de preguntas, lleno de temor, pero termina victoriosamente. Y ese es el deseo mío para nosotros en el día de hoy. Ese es el deseo de Dios para nosotros en el día de hoy. Ahora, por favor, veamos ahí en su bosquejo el versículo 1 y 2 del capítulo 3. Todo el mundo leamos aquí Habacuc, capítulo 3, versículo del 1 al 2. La palabra dice así. Oración del profeta Habacuc sobre el Sigionot. Jehová, he oído tu palabra y temí. Por favor, subraye esa frase porque esa es la frase que vamos a utilizar en el día de hoy para desarrollar este mensaje. Nos vamos a enfocar ahí. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, tremendo, y en la ira, recuérdate de la misericordia. Antes de continuar, yo sé que acabamos de leer aquí en el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre el Sigionot. Esa palabra Sigionot tiene que ver con la música. Para aquellos que están pensando qué significa eso, este no es un nombre de una persona, ese es un nombre posiblemente de un instrumento musical. Muchos teólogos opinan que eso mismo es de lo que se trata, es un instrumento musical, pero nadie está seguro. Ahora, ¿cuál fue la palabra, hermano? ¿Cuál fue la palabra que Habacuc oyó que le causó tanto temor? Lo que Habacuc oyó fue la respuesta de Dios a sus preguntas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Ok? En el versículo 5 hasta el 11 del capítulo 1, nosotros vemos en esos versículos la respuesta aterrorizante de Dios a las preguntas del profeta. Todo el mundo ahí. Si tiene su bosquejo, por favor, busque ahí en Habacuc capítulo 1, versículo del 5 al 11. La palabra de Dios dice así. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creáis. Porque he aquí yo, hablando Dios, levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Ofenderán a los reyes y de los príncipes harán burla. Se ríe de toda fortaleza y levanta muros y los tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a sus dioses. En este momento tenemos que ponernos en los zapatos de Habacuc. Imagínate, hermanos y hermanas, que tu patria, sea cual sea, esté al punto de experimentar el juicio de Dios. Imagínate que la copa de la ira de Dios está a punto de ser derramada sobre tu ciudad, sobre tu país, sobre tus amigos, sobre tu familia. Imagínese eso. Si eso fuera el caso, ¿cómo responderías, hermano? Yo no sé de ustedes, pero si ese fuera el caso, si mi caso fuera el caso de Habacuc, yo respondería inicialmente con temor. Como dije anteriormente, el capítulo 3 de Habacuc es una oración de adoración. Pero sin embargo, el profeta nos revela su corazón y admite que en el principio, cuando escucha la respuesta de Dios, su corazón se llenó de temor. Lo que queremos hacer en este punto es hablar un poco del temor, hermanos, y cómo el cristiano debe lidiar con el temor. Antes de que comparta con ustedes el lado negativo del temor, es importante que notemos que la Biblia también enseña que el temor tiene un aspecto positivo.
La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En este versículo vemos que el temor es algo positivo. Vemos que el temor es algo bueno. En Proverbios capítulo 16, versículo 6, la palabra de Dios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora veamos, por favor, el temor de un punto de vista negativo. Ahora nos vamos a enfocar primordialmente en este aspecto del temor, del punto de vista negativo. Escuchen, mi hermano. El temor es una fuerza psicológica devastadora. Lamentablemente nosotros vivimos en una era dominada por el temor. El veneno conocido como el temor es constantemente inyectado por Satanás en los corazones y en las mentes de las personas con la jeringuilla conocida como los medios de comunicación. El temor, lamentablemente, hermanos, está en la fibra de nuestra cultura. Día tras día somos bombardeados con noticias dirigidas a nosotros con el propósito de paralizarnos con el temor. Como resultado del temor, muchas personas están llenas de ansiedad y temor. Como resultado del temor, muchas personas sufren de un sistema inmunitario debilitado. Como resultado del temor, hay muchas personas que son consumidas por la depresión. Como resultado del temor, hay muchas personas que desarrollan fobias debilitantes. Como el resultado del temor, hay muchas personas que se automedican con el alcohol y con drogas. Y como el resultado del temor, hermanos, muchas personas desafortunadamente hasta se quitan la vida. Es evidente, mis queridos hermanos y hermanas, que el temor no viene de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Subraye eso. Nuestro Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder. Esa palabra poder es interesante. Esa palabra poder en el griego es dunamis, que significa gran fuerza, que significa gran energía. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, no tenemos un Espíritu Santo adentro de nosotros de cobardía, no tenemos un espíritu de temor, tenemos un espíritu de poder, tenemos un espíritu de gran fuerza, tenemos un espíritu dinámico, gracias al Señor. Estoy seguro de que lo que voy a compartir con ustedes en este momento, va a sorprender a muchos de ustedes. Pero el temor, escuche por favor, el temor es una indicación de orgullo en nuestras vidas. Una vez más, yo sé que posiblemente sea una sorpresa para muchos de ustedes, posiblemente algunos ya conocen esto, pero el temor es una indicación de orgullo en nuestras vidas. Hay una gran conexión entre el temor y el orgullo. Déjenme explicar. El temor es una manifestación de la falta de fe en Dios. Una vez más. El temor es una manifestación de la falta de fe en Dios. El temor existe porque la imagen de nuestro Dios no es bíblica. Una vez más. El temor en tu vida y el temor en mi vida existe porque la imagen de Dios, el Dios, ¿verdad?, de la Biblia, ¿verdad?, no es bíblica. La razón por la cual algunos cristianos luchan con el temor es porque han pintado una imagen de un Dios que es soberano algunas veces. La razón por que algunos cristianos luchan con el temor es porque han pintado una imagen de un Dios que es omnisciente algunas veces, que es omnipresente algunas veces, que es amoroso algunas veces, que es misericordioso algunas veces, que es bondadoso algunas veces. Pero esto es muy importante. Ustedes saben que eso no es así, que nuestro Señor siempre será, siempre ha sido, lo es en el día de hoy y siempre será soberano.
Ustedes bien saben que, sí, que nuestro Dios siempre ha sido y siempre será omnisciente, siempre ha sido y siempre será omnipresente, siempre ha sido y siempre será amoroso, siempre ha sido y siempre será misericordioso, siempre ha sido y siempre será bondadoso. Ustedes que me están escuchando y están en Cristo Jesús y están llenos del Espíritu Santo saben de lo que yo estoy diciendo es verdad. El problema es que el temor existe, ¿ok? Escucha ahora, que el temor existe porque hemos permitido que nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia eclipse la soberanía de Dios en nuestras vidas. Lo repito una vez más porque es muy importante. Y si yo a ustedes escribo eso por algún lugar. El temor existe porque tú y yo, hemos permitido que el orgullo y la autosuficiencia eclipse la soberanía de Dios en nuestra vida. Por favor, escuchen, hermanos y hermanas, ¿ok? El temor existe porque a través de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, nosotros pensamos que es nuestro trabajo protegernos. Pero ustedes saben que eso no es así. Ustedes saben que no es nuestro trabajo protegernos. Es el trabajo de Dios protegernos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Salmo 138:7, aunque yo camine en medio de la angustia, tú, hablando Dios, me preservarás la vida. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El temor existe, escúcheme hermano una vez más, el temor existe porque a través de nuestro orgullo y autosuficiencia, nosotros pensamos que es nuestro trabajo defendernos. Y una vez más, si tú estás en Cristo Jesús, usted sabe que no es mi trabajo, no es tu trabajo defenderse. El trabajo de defendernos es el trabajo de Dios. Eso le pertenece a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, escucha, para ustedes que piensan que es tu trabajo defenderte, la palabra de Dios dice en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Tú me salvas de la violencia. En otras palabras, no es el trabajo mío defenderme, no es el trabajo mío protegerme. Ese trabajo le pertenece a Dios. La razón por la cual yo pienso de esa manera a veces es porque estoy lleno de orgullo y estoy lleno de autosuficiencia. Y déjenme decirle una cosa, mis queridos hermanos que me están escuchando. Dios odia el orgullo y Dios odia la autosuficiencia. Escuche, el temor existe porque a través de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, nosotros pensamos que es nuestro trabajo proveer por nuestras necesidades y por las necesidades de otros. Sin embargo, la palabra de Dios claramente nos dice, gloria a Dios, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solamente tenemos esa promesa en Filipenses 4:19, pero también tenemos una gran promesa en Salmos 23:1, donde dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es el buen pastor, bendito sea su santo nombre. Y el buen pastor protege a sus ovejas. El buen pastor alimenta a sus ovejas. El buen pastor ama a sus ovejas. El buen pastor sana a sus ovejas. El buen pastor, escuche mi hermano, disciplina a sus ovejas. El buen pastor dirige a sus ovejas. El buen pastor deja las 99 a buscar la oveja que se perdió. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes en el día de hoy que me están escuchando pueden decir con certeza en el día de hoy que yo conozco el pastor del Salmo 23? Yo sé que muchos de ustedes se han sintonizado a través de la semana, especialmente esta última semana, a los tiempos devocionales.
el pastor Edwin Torres está haciendo una exposición del Salmo 23. Y ustedes han escuchado la historia del Señor que él conocía el Salmo 23. Pero había un joven que no solamente conocía el Salmo 23, pero él conocía íntimamente el pastor del Salmo. Y ahí es donde está la diferencia. Posiblemente si me estás escuchando en el día de hoy y tu vida está llena de temor y tu vida está llena de ansiedad y preocupaciones, lo más probable es que detrás de tu orgullo y autosuficiencia, tú no te acuerdes de quién es Dios. Posiblemente conoces el Salmo 23, conoces íntimamente al pastor del Salmo 23. Simplemente lo tiro ahí para que ustedes analicen eso y dejen que el Espíritu Santo haga lo que vaya a hacer en sus vidas, igual en mi vida también. Escuche, el temor existe porque a través de nuestro orgullo y autosuficiencia, lamentablemente, nosotros pensamos que es nuestro trabajo ser Dios. Y no es mi trabajo ser Dios. Dios hace un buen trabajo siendo Dios. Ahora, la Biblia también claramente enseña que el temor no proviene de Dios. El temor no es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, todo el mundo ahí en su bosqueo, Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, la palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En ningún momento aquí en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, escuchamos que el fruto del Espíritu es ansiedad. En ningún lugar aquí en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, escuchamos que uno de los frutos del Espíritu es el temor, es la duda. En ningún lugar. Tú sabes que la palabra dice aquí que el fruto del Espíritu, una vez más, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. La pregunta mía para ustedes en el día de hoy es esto: ¿estamos llenos de eso? ¿Estamos llenos en este momento del amor de Dios, del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la paciencia de Dios, de la benignidad de Dios, de la bondad de Dios, de la paz de Dios, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza de Dios? Si no lo somos, no se preocupe. Todo lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor, confesar nuestros pecados delante de Él, y el Espíritu Santo una vez más nos llenará y nos controlará. Bendito sea su santo nombre. La Biblia también nos enseña que el temor proviene del diablo y como resultado es muy negativo y dañino, no solamente para nosotros, pero también para las personas que están a nuestro alrededor. Corrie ten Boom dijo esto: el primer paso en el camino hacia la victoria es reconocer el enemigo. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros con relación a nuestro enemigo mortal, el diablo? La Biblia claramente nos dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El diablo es nuestro adversario. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios nos dice que el diablo es el padre de mentiras. Juan 8, 44. La Biblia también nos dice que el diablo es el dios de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. También la palabra nos dice que el diablo es un tentador o el tentador. Mateo 4, 3. El diablo es un asesino. Juan 8, 4. Y también el diablo es una serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 1. Ahora, muy importante, y por favor no se olviden, hablando acerca de nuestro enemigo, el diablo. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Alguien una vez dijo que el temor nace de Satanás, o el miedo nace de Satanás. Y si nos tomáramos el tiempo para pensar un momento, veríamos que todo lo que Satanás dice se basa en una falsedad. Hermanos, el temor
no solamente nos paraliza, sino también tiene la habilidad de absorber toda nuestra vitalidad espiritual. Por eso es importante reconocer que nuestros temores están directamente conectados, como dije anteriormente, a nuestro orgullo. Si tú y yo vamos a hacer guerra contra nuestros temores, necesitamos reconocer la raíz. Y la raíz de nuestros temores es el orgullo. Si queremos tener victoria sobre el temor, necesitamos aplicar, hermanos y hermanas que están escuchando, en nuestras vidas lo que Dios le dijo a Habacuc en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Y esto fue lo que dijo Esto fue lo que dijo Dios a Habacuc en el capítulo 2 versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. Si vamos, por favor escuche, si vamos a tener victoria sobre el temor, tenemos que vivir a través de la fe. El cristiano conquista el temor a través de la fe. Por favor escuchen, esto es muy importante. Solamente una actitud de fe en la invencible soberanía de Dios expulsará el temor de nuestras vidas. Una vez más, solamente una actitud de fe, bendito sea su santo nombre, en la invencible soberanía de Dios expulsará el temor de nuestras vidas. Algunas semanas atrás vimos que la vista solamente se puede enfocar en hechos observables. Amén. Eso lo habíamos dicho hace como 2 o 3 semanas atrás. Que la vista solamente puede enfocarse en hechos observables. Pero la fe mira más allá de las realidades observables y toma en cuenta lo invisible, el poder y las promesas de Dios. También, algunas semanas atrás habíamos dicho que el principio que Dios le quería enseñar a Habacuc y nos quiere enseñar a nosotros en el día de hoy es que nosotros como hijos de Dios vamos a tener que aprender a operar y a vivir sobre la base de que el justo vivirá por fe. Como hijos de Dios vamos a tener que aprender que la fe, hermanos, es mejor que la vista. Una vez más, tenemos que aprender y Espíritu Santo, ayúdanos a entender este punto, porque es clave para que tú y yo como creyentes tengamos victoria. Es importante que tú y yo aprendamos a beber, o mejor dicho, que aprendamos que la fe es mejor que la vista. Fe, mi hermano, es la habilidad de poder ver más allá de nuestras circunstancias y a la misma vez estar completamente seguro y convencido de que todo lo que Dios dice se llevará a cabo. Una vez más, fe, mi hermano, es la habilidad de poder ver más allá de nuestras circunstancias y a la misma vez, estar completamente seguro y convencido de que todo lo que Dios dice se llevará a cabo. El hombre y la mujer de Dios, escuche por favor, mira más allá de sus problemas. El hombre y la mujer de Dios mira más allá de sus dolores, mira más allá de su angustia, mira más allá de sus obstáculos, mira más allá de sus temores, mira más allá de su ansiedad, mira más allá de sus pruebas. El hombre y la mujer de fe pueden mirar más allá de todas estas cosas porque están enfocados, escuche, en la gracia futura que solamente se encuentra en Cristo Jesús. El hombre y la mujer de fe, igual a Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo 26, tienen su mirada en el galardón, tienen su mirada en la recompensa, tienen su mirada en el cielo, tienen su mirada en el supremo tesoro que es Cristo Jesús. La razón por la cual yo puedo hacer este comentario con confianza y con certeza es porque el objeto de mi fe, y estoy seguro que el objeto de tu fe que me está escuchando, no es el dinero, no es la casa, no es el carro, no son las cosas materiales, no son las personas, no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis tíos, mi abuela, lo quien sea, no es mi trabajo, no es el gobierno. Lo que están escuchando sabemos que el objeto de nuestra fe es el Dios viviente de la Biblia. El objeto de nuestra fe es Dios, hermano. El Dios eterno de la Biblia. El Dios santo de la Biblia. El Dios fiel de la Biblia. El Dios soberano de la Biblia.
Escuchen, cuando el temor llegue a tu puerta, confróntalo. Cuando el temor toque tu puerta, confróntalo. Cuando el temor trate de abrir la puerta de tus pensamientos, de tu corazón, confróntalo con Hebreo capítulo 11, versículo del 30 al 40. Todo el mundo ahí en su bosquejo. Hebreos capítulo 11, del 30 al 40. La palabra de Dios dice así. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció la prostituta Rahab cuando junto con los incrédulos, porque recibió en paz los espías. Versículo 32. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Escucha aquí, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Hermanos, por favor, escuchen, ¿ok? Si en el día de hoy estás batallando con el temor, ¿ok? Si en el día de hoy estás angustiado con el temor, quiero que sepas que la Biblia nos dice que hay libertad, que hay victoria del temor. La palabra de Dios nos dice en Salmos 23, 4, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. John Newton dijo esto con relación al temor. Si el Señor está con nosotros, no tenemos por qué temer. Sus ojos están sobre nosotros, sus brazos sobre nosotros, sus oídos abiertos a nuestras oraciones. Su gracia siempre será suficiente y sus promesas por siempre es inmutable. La palabra de Dios también nos dice en Salmo 27 del 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comerme mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército encampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alexander McLaren dijo esto: solo el que puede decir el Señor es la fortaleza de mi vida puede decir con certeza de quién tendré miedo. Te pregunto en esta tarde, aquellos que están escuchando, ¿el Señor es la fortaleza de tu vida? ¿Verdaderamente puedes decir que el Señor es tu escudo? Que el Señor es tu fortaleza, que el Señor te está protegiendo en el día de hoy, que tu confianza está puesta en Dios. Mi oración es que así sea. Como conclusión, permítame compartir con ustedes, escuchen que ya estamos terminando. Permítame compartir con ustedes la estrategia de ataque contra el temor y la ansiedad hallada en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Escuchen, por favor, muy importante. Filipenses 4, del 4 al 7, es a gold mine. ¿Okay? Por favor, pongan atención, escriba esto en algún lugar. Yo creo que está en su bosquejo. Por favor, yo corto esta parte del bosquejo y lo pongo en mi Biblia. Y cuando el temor y la ansiedad vengan a mi vida, a tratar de fastidiarme la vida, busca tu refugio en estos versículos. ¿Ok? Como dije, esta es una estrategia de ataque contra el temor y la ansiedad. Todo el mundo, Filipenses 4, del 4 al 7. La palabra de Dios dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida
de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos, hermanos, nos enseñan paso a paso cómo hacer guerra contra el temor y la ansiedad en nuestra vida. Escuche, tú y yo, como creyentes, tenemos que ser grandemente agradecidos porque el Consolador, el Espíritu Santo, vive adentro de nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 26, la palabra de Dios nos dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aquí Jesucristo hablando, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Bendito sea su santo nombre. Le doy gracias a Dios por esa promesa. Si estás en Cristo en esta tarde, estás garantizado, hermano, que has sido bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad, mora permanentemente, vive permanentemente en ti. No hay ninguna razón de que tú y yo tengamos temor si tenemos a Dios, si tenemos a Cristo, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que dice aquí la palabra de Dios, esto es lo que dice Jesucristo, ¿ok? Que el Espíritu Santo nos va a consolar a nosotros, que el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros, que el Espíritu Santo nos va a recordar. Y quiero decirte una cosa, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos consola? El Espíritu Santo te va a consolar con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te va a enseñar? El Espíritu Santo te va a enseñar a ti la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te va a recordar? El Espíritu Santo, bendito sea su santo nombre, nos va a recordar la palabra de Dios. Lo que importa aquí es la palabra de Dios. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que dejar que la palabra de Dios richly dwell within us. That's what we need above all things. If we're going to spend time with something, let it not be YouTube. Let it not be Facebook. Let it not be Netflix. If we're going to spend time, if we're going to use our time wisely, let us devote our time to the Word of God. Let us devote our time to the studying of the Word of God. That's what we as believers have been called to do, because the Holy Spirit is not going to use what you saw on Netflix to fight the good fight. The Holy Spirit is not going to use what you heard or read or saw on Facebook to fight the good fight. The Holy Spirit is going to use the Word of God to help you fight the good fight when fear and when anxiety come knocking at your door. Bendito sea su santo nombre. Ahora, es muy importante que tú y yo nos acordemos de que de este pasaje bíblico que acabamos de leer. Es importante que tú y yo nos acordemos de Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Por qué? Escuche, cuando el temor, porque esto va a suceder, cuando el temor y la ansiedad toquen nuestra puerta con las intenciones de hacernos daño y apoderarse de nuestra vida, tú y yo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo amorosamente nos traerá a memoria Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7. Cuando el temor y la ansiedad toquen nuestra puerta con la intención de hacernos daños y apoderarse de nuestra vida, tú y yo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo amorosamente nos traerá a la memoria: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos. Tú puedes estar seguro de eso, ahí en su bosquejo. El Señor traerá eso a tu memoria. Cuando viene el temor, cuando viene la ansiedad, el Espíritu Santo te va a traer a tu memoria Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde dice: regocijaos en el Señor. Quita tu mirada del temor, quita tu mirada de la ansiedad y pon tu mirada en el Señor, porque solamente cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el Señor, ese es el comienzo del gozo en nuestra vida. Mientras tú y yo mantenemos nuestra mirada, nuestro enfoque en las cosas que están pasando a nuestro alrededor,
tú y yo, lamentablemente, hermano, pero escuche, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar en el mar del temor, nos vamos a ahogar en el mar de la ansiedad. Y no tiene que ser así si estamos en Cristo. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, tenemos que acordarnos de que Dios, o de quién es Dios. Tenemos que dejar que los atributos de Dios y su carácter llenen nuestros corazones de gozo. Cuando comenzamos a hacer esto, vamos a ver que nuestros temores empiezan a alinearse con lo que dice Dios en su palabra. Cuando el temor y la ansiedad quieran destruirte, defiéndete con Hebreos capítulo 13, versículo 6. La palabra de Dios dice así: así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Bendito sea su santo nombre. Escuche, hermano, cuando el temor y la ansiedad toquen nuestra puerta con la intención de hacernos daño y de apoderarse de nuestra vida, tú y yo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo amorosamente nos traerá a nuestra memoria: el Señor está cerca. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Padre Santo, por esa promesa. Escuche, Dios, hermano, es omnipresente. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cerca de nosotros. Nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, que significa que el Espíritu Santo está cerca de nosotros. Dios está cerca. Cristo está cerca, el Espíritu está cerca. Nunca, pero nunca estaremos solos. Bendito sea su santo nombre. Pero cuando el temor y la ansiedad quieran destruirte, defiéndete, hermano, con el Salmo 145, 18, donde dice: tú, Señor, estás cerca de quien invoca, de quien te invoca con sinceridad, o de quien te invoca con verdad, con un corazón puro y limpio y recto. También defiéndete, hermano, con Salmo 34 del 17 al 18, que dice: los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de toda su angustia. Cercano está el Señor para salvarnos. Bendito sea su santo nombre. A los que tienen roto el corazón y el espíritu. En otras palabras, el Señor está cerca para salvar a aquellos que son humildes, que están espiritualmente quebrantados, que reconocen su bancarrota espiritual, que reconocen que nuestro Dios es un Dios santo, 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 y que nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios, pero que por la gracia de Dios hemos sido salvos, y por la gracia de Dios, como hemos sido salvos, somos parte de la familia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Cuando el temor y la ansiedad toquen nuestra puerta con las intenciones de hacernos daños y de apoderarse de nuestras vidas, tú y yo estamos seguros de que el Espíritu Santo amorosamente nos traerá a la memoria: por nada estéis afanosos. Hermanos, por nada estéis ansiosos. Necesitamos remover de nuestras mentes y nuestros corazones todo temor, toda ansiedad, toda angustia, toda preocupación y toda duda, y gozosamente entregárselo por completo al Señor. Digo gozosamente porque tú y yo no fuimos diseñados para cargar con temor, con ansiedad, con angustia, con preocupación y con duda. El Señor sí. El Señor sí puede cargar no solamente con todas mis pruebas, con toda mi ansiedad, con todas mis angustias, con todo mi temor. El Señor puede cargar con el temor y la ansiedad del universo. Bendito sea su santo nombre. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios fuerte, invisible, hermanos. Cuando el temor y la ansiedad quieran destruirte, defiéndete, por favor, con 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, que dice así: echad todas, una vez más, todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando el temor y la ansiedad quieran destruirte, defiéndete, hermano, con Salmo 55, 22, que dice: echar tu carga sobre el Señor, y Él, bendito sea su santo nombre, solamente Él te sostendrá y jamás dejará caído el justo. Solamente Dios puede sostenernos, hermanos. Y no se olvide que no somos nosotros que estamos aguantados de Dios, es Dios que está aguantado de nosotros. Escuche, cuando tú y yo
le entregamos nuestros temores, cuando tú y yo les entregamos nuestras ansiedades a Dios, Él la reemplazará con una oración de adoración. God is good, man. Cuando el temor y la ansiedad toquen nuestra puerta con las intenciones de hacernos daño y apoderarse de nuestra vida, tú y yo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo amorosamente nos traerá a memoria si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Recuerda que Dios nunca será abrumado por nuestras peticiones. Nunca será abrumado. Dios nunca se va a quejar por el hecho que tú vas día tras día, hora tras hora, just pouring and just laying at His feet all of your cares. Mientras más peticiones escuche, mientras más peticiones le presentemos a Dios, más feliz Dios va a estar con nosotros. Una vez más, mientras más peticiones, mientras más dolores, mientras más temores, mientras más angustia, mientras más dudas y problemas, tú y yo le presentemos a Dios, más feliz va a estar Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia de Él es una demostración de fe en su soberanía. Dios le place eso. Dios le gusta. He loves it when we bring all of our cares to Him. He loves it when we say, I can't take this no more. This is too much for me. I don't know how I'm going to continue to go on. I don't have the strength to go. I don't have the power to go. I'm too afraid. I don't know what to do. God, here are all my problems. Here are all my burdens. I cast them at your feet. When we do this, our Heavenly Father is filled with joy, because the moment when you and I, when we drop the baggage at His feet, this brings Him glory, because what we're telling Him is this, that we have faith in Him. And not only are we saying that we have faith in Him, but we are also saying that we have faith in His sovereignty. We are saying that we have faith in all of His attributes. In essence, what we're saying to God is that we believe you and we believe your word. So take it all. Take it all. Remember, we were not designed by God to carry these burdens. We were designed by God to lay them at His feet. But remember, no se olviden, por favor, que cuando el temor y la ansiedad quieran destruirte, defiéndete, hermano, defiéndete. Tú y yo tenemos el derecho de defendernos. Dios quiere que usemos la espada de la palabra de Dios para defendernos, para matar la ansiedad, para matar al temor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice así: oren sin cesar. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseveren siempre en la oración, hermanos, vigilando en ella con acción de gracias. ¿Por qué? Porque si nuestra oración, primeramente, si oramos con un corazón limpio, conforme a la voluntad de Dios, siempre, siempre, siempre podemos estar gozosos, porque Dios contestará nuestra oración conforme a su voluntad. Escucha, hermano. Cuando el temor y la ansiedad toquen nuestra puerta con la intención de hacernos daño y apoderarse de nuestra vida, tú y yo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo amorosamente traerá a memoria con acción de gracia. En otras palabras, lo que hagas, no importa lo que venga a tu vida, siempre con acción de gracia. Cuando los temores vienen a tocar tu puerta, cuando la ansiedad viene a tocar tu puerta, recíbelo. Si lo vas a recibir, recíbelo con acción de gracia, porque las cosas que pasan a nuestra vida, they're not by coincidence. They're designed by God to bring Him glory and to sanctify His people. So we give Him thanks. And I know it's hard to do. I'm telling you, I know it's hard to do. When you're in the midst, when you find yourself in the fire, it is difficult to do. When your feet are burning, it is difficult to think this way. But thank be to God
that the salvation is not of man. Salvation is of the Lord, which means that he who began the good work will complete it. And when you find yourself like you can't go on, when you find yourself that you don't have the strength to worship, when you find yourself that you don't have the strength to read the Bible, when you find yourself that you don't have the strength to pray, know this, that God will help you persevere, because God is the one who saved you. God is the one who baptized you with the Holy Spirit. God is the one who's sanctifying you, and God is the one who will glorify you. All of it belongs to God. So be of good cheer, beloved. Be grateful, beloved. No importa cuál malo sea tu situación, siempre habrá razón por la cual tú y yo podemos estar agradecidos, hermanos. No se olviden que la gratitud alivia y remueve el temor y la ansiedad de nuestra vida. Y también no se olviden que cuando el temor y la ansiedad quieran destruirte, defiéndete, hermano, con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que dice así: den gracia en todo. Una vez más, den gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el temor, estamos terminando, cuando el temor y la ansiedad toquen nuestra puerta con la intención de hacernos daño y de apoderarse de nuestras vidas, tú y yo podemos estar seguros que el Espíritu Santo amorosamente traerá a nuestra mente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que reemplazar el temor con la paz de Dios. Y tú y yo no podemos lograr la paz con nuestro propio poder. Solamente Dios y la paz que Él provee tiene el poder para guardar nuestros corazones. Solamente la paz que el Señor provee tiene el poder para guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando somos fieles para entregarle a Él todas nuestras ansiedades y todos nuestros temores, Él nos protegerá y nos defenderá de todos los ataques que el enemigo nos pueda mandar. Escuchen, cuando el temor y la ansiedad quieran destruirte, defiéndete, hermano. Defiéndete. Con segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16, que dice así: el Señor, me ha dicho, y Él mismo, Señor de paz, les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. El Señor quiere brindarnos paz en el día de hoy. El Señor quiere reemplazar el temor tuyo. El Señor quiere reemplazar la ansiedad tuya con la paz que Él tiene. ¿Estás dispuesto a recibirlo en esta tarde? En el año 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia en las Américas. En medio del Atlántico, el barco encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los navegantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que tuvieron que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Después, el señor Wesley preguntó a unos de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta: señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Porque la persona que conoce a Jesucristo nunca tendrá temor. El que tiene a Jesucristo no va a estar atemorizado, porque Jesucristo echa fuera el temor. Escúcheme, hermano. El que conoce a Jesús no tiene que vivir en temor. Amén. Si tú estás escuchando, si estás sentado, no sé, si en tu cuarto, en tu cama, en tu carro, donde sea, entiendo lo que te estoy diciendo. Y ustedes saben esto muy bien.
que el que conoce a Cristo no tiene que vivir en temor. Es posible que el temor te impacte a ti de un momento a otro. Es posible que haya una temporada corta en tu vida donde posiblemente estés lleno de temor, pero el que está en Cristo no puede vivir constantemente, no puede tener un estilo de vida de temor. Te pregunto en esta tarde, ¿conoces a Cristo? ¿Será Jesucristo el Salvador de tu vida? Como dije anteriormente, la única manera de poder vencer el temor es a través de la fe. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú nunca vas a poder vencer el temor. Siempre serás, sin Cristo, escuche, sin Cristo siempre serás un esclavo al temor. Siempre serás un esclavo a la ansiedad. ¿Por qué? Porque el temor y la ansiedad muchas veces nos llevan al pecado. Y la palabra de Dios dice que el hombre en su naturaleza es un pecador, es un enemigo de Dios. Si estás aquí, me estás escuchando y no estás seguro de que tu vida le pertenece a Cristo, si estás aquí escuchando y no estás seguro que si estás en Cristo, te pido en este momento que te arrepientas de tus pecados y que pongas por fe y tu esperanza en Cristo Jesús. Que por fe pongas tu esperanza en la vida de Jesucristo. Que por fe pongas tu esperanza en la cruz, en la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Que por fe pongas tu esperanza en la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que te estoy pidiendo en el día de hoy. Si nunca lo has hecho, hazlo en el día de hoy. Porque posiblemente el mayor temor que tú sufres en tu vida es el de no saber de qué va a pasar contigo en el día que tú mueras. Eso es un buen temor. Y yo le pido al Señor que nunca te quite, si estás escuchando y tú no tienes seguridad de tu salvación y no estás seguro que si mueres en el día de hoy vas a ir al cielo, yo no quiero que el Señor te remueva ese temor. El deseo mío es que el Señor use ese temor para llevarte a los pies de Jesucristo. Porque todo el mundo va a morir eventualmente. Y solamente aquellos que están en Cristo tienen la esperanza de que un día, cuando eso suceda, van a ver a Dios cara a cara, no con temor, sino con gozo. Escuche, hermano, el que no le tiene temor al futuro puede disfrutar del presente. Una vez más, el que no le tiene temor al futuro puede disfrutar del presente. Las únicas personas que no le tienen temor al futuro son las personas que están llenas del Espíritu Santo y tienen su mirada en Cristo Jesús. Las únicas personas que no tienen temor del futuro son las personas que están llenas del Espíritu Santo y tienen su mirada en el galardón. Tienen su mirada en el cielo. Tienen su mirada en su tesoro, que es Cristo Jesús. Solamente aquellos que por fe tienen a Cristo pueden disfrutar del presente, porque su futuro está seguro. Una vez más, solamente aquellos que por fe tienen a Cristo pueden disfrutar del presente, porque su futuro está seguro. El futuro mío, por la gracia de Dios, está seguro por Cristo. Muchos de ustedes que están escuchando pueden decir amén igual. El futuro mío está seguro por Cristo. Por la pregunta te dejo con esto. Si no tienes a Jesucristo como tu Salvador, no hay seguridad. Y si no hay seguridad, tu vida por siempre será controlada y llena del temor hasta que tú te arrepientes de tus pecados y recibas a Jesucristo como Salvador. Te suplico, por favor, que si no lo has hecho, que lo hagas en el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, te entregamos todos nuestros temores, te entregamos todas nuestras ansiedades. Tú eres Dios, tú eres diseñado para tomar todo eso. A ti te gozas cuando nosotros como tus hijos reconocemos nuestras debilidades y dejamos todo a tus pies. Espíritu Santo, llénanos y ayúdanos a reconocer que nosotros no fuimos diseñados para eso, que tenemos en nosotros todo lo que necesitamos para poder tener victoria sobre el temor. Espíritu Santo, haz lo que la palabra nos dice. Trae a nuestra memoria en esos momentos de angustia, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos de temor, las promesas de Dios. Te amamos,
Pedimos estas cosas en tu dulce y santo nombre, en el dulce nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios los acompañe a todos. Que Dios los bendiga.